vale la pena hacer algunas reflexiones. El país está viviendo una situación de inseguridad sencillamente pavorosa. El asesinato ayer en las calles de Bogotá del director de la cárcel Modelo, uno de los hombres más amenazados del país, sin guardia ninguna, sin ninguna medida de aseguramiento ni de protección, es una demostración de la situación que tenemos. Y es que se repiten y se repiten con frecuencia las escenas terribles de guerrilleros, de bandidos, que dueños del campo le dicen al ejército de Colombia qué es lo que tiene que hacer y en muchas ocasiones cómo tiene que abandonar el campo, cómo se tienen que ir y en muchas ocasiones se van. Los comandantes del batallón o del pelotón o de la unidad de que se trate hacen subir los soldados al camión y se los llevan. Se los llevan porque la guerrilla ordena. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con el ejército de Colombia? ¿Qué pasa con sus comandantes? ¿Qué pasa con sus jefes? Yo me preguntaría qué hubiera pasado en una situación como estas con el general Mora Rangel como comandante de las fuerzas militares o el general Ospina como comandante del ejército y cómo hubieran reaccionado hombres como Mario Correa, comandante de la brigada en Cali, cuando él personalmente montaba los batallones de alta montaña, o con el general Yanine Díaz, o con cuántos, por Dios, generales de la República ante quienes uno, a veces ante su memoria, tiene que quitarse el sombrero de admiración y llenarse el corazón de afecto. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La escuela militar es la misma, todo es lo mismo. No ha pasado que no tienen comandante y ha pasado que muchos de los militares más importantes fueron llamados a calificar servicio o pidieron la baja y se fueron. Pero estamos en una situación de crisis pavorosa. A alguien invitaba yo para que me dijera si sabía quién era el comandante de las fuerzas militares, que me lo dijera de memoria. No supo, no supo. Pregunta en la calle si saben su nombre, si saben el nombre del comandante del ejército. No existen, no existen, porque el ejército no tiene mando. ¿Qué fue lo que sucedió? En la escuela militar de cadetes hay una crisis pavorosa. Inclusive el presidente Petro se toma la libertad de no asistir a las ceremonias más importantes. Las llamarían ahora icónicas, ¿no? Es que esa palabrita puede utilizarse y tengo mis dudas, pero no llega, llega tarde y todo el mundo sabe en que estaba y de esa manera irrespeta nada menos que a la Escuela Militar de Cadetes, que es la cuna de donde salen los grandes comandantes de las fuerzas militares de Colombia, especialmente pues del ejército, porque la Fuerza Aérea tiene su propia escuela y la Armada desde luego tiene la suya. Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esa crisis? Es una crisis pavorosa, es una crisis pavorosa en el mando militar. ¿Con dónde están los militares que salían de la Escuela Militar de Cadetes? ¿Dónde están? ¿Ustedes creen que a un hombre como el coronel Plazas o como el general Yanine o como el general Ospina o como el general Vega Uribe les podrían decir, monte sus hombres en un camión y salga fugitivo de aquí, y que dieran esa orden y que lo hicieran? Por supuesto que no, por supuesto que no. Si la orden era perentoria, hubieran pedido la baja 1000 veces, pero no hubieran salido fugitivos
ni montados a sus soldados en camiones para que se fueran de un determinado sitio. La patria es toda y no se puede permitir que la patria quede vuelta pedazos. Hay que recordar cuántas escenas, por Dios, cuántas escenas dolorosas en las que se quiso presionar al ejército y nunca se dejó, nunca lo permitió. El ejército es la gloria de Colombia, es su refugio, es su consuelo en los momentos de crisis. ¿Qué pasa, por Dios? ¿Qué pasa con las fuerzas militares de Colombia? ¿Qué está pasando con el ejército? ¿Qué pasa con el alto mando militar? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Hay que recuperar al ejército que sigue estando y estará para siempre en nuestro corazón. Es un momento de crisis, pero las crisis hay que superarlas antes, por Dios, antes de que sea demasiado tarde. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com